Canarias hay más de 2000 yacimientos arqueológicos. A pesar de que las islas están muy cerca, cada una tiene su propia seña aborigen. Nuestra compañera Jessica Díaz ha elaborado un reportaje sobre quiénes eran nuestros antepasados. Muy buenos días, Jessica. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Vamos a ver un reportaje en el que podemos comprobar pues aspectos que para muchos canarios, sobre todo, pasan desapercibidos, ¿verdad? Sí, pasan desapercibidos porque en los últimos años los nuevos yacimientos localizados, los nuevos hallazgos han cambiado un poco las teorías. Algunas las ha afianzado, pero hay otras que las han cambiado por completo, como por ejemplo el yacimiento que se encuentra en el sureste de Gran Canaria, La Fortaleza. Se estima que nuestros primeros pobladores se afincaron en las islas en torno al siglo II-III después de Cristo y estuvieron aquí hasta que llegaron los colonizadores españoles, eso sería en torno al siglo XV. Como decías, hay más de 2000 yacimientos inventariados, pero queda mucho por descubrir. Así que es importante que además de investigar, de excavar, se afiance el tema de preservar y divulgar. En Canarias existen 15 museos y 9 parques arqueológicos y se está trabajando en 4 instituciones más. Un resumen de todos ellos, los más relevantes, los podemos ver en el siguiente reportaje. Existen muchos interrogantes sobre cuáles fueron los primeros pobladores de Canarias, las primeras civilizaciones, cómo vivían. Algunas de estas incógnitas se han podido resolver gracias a los restos arqueológicos encontrados en muchos puntos del archipiélago. Tenemos en torno a 2000 yacimientos arqueológicos registrados en los documentos de la administración. Probablemente hayan más. El Gobierno de Canarias invierte anualmente en torno a 11 millones de euros en investigación, conservación y difusión. Hemos multiplicado por 5 los presupuestos de la Dirección General. Nos coordinamos muy bien con los cabildos y con los municipios. Los restos localizados en Canarias son únicos en el mundo. Cada isla tiene su propia identidad. Se cree que los primeros pobladores, los berebere, llegaron desde el norte de África. Sigue siendo por ahora pues una incógnita el cómo llegan y sobre todo el por qué. Los benavaritas tuvieron como mínimo 1500 años antes que nosotros. Uno de los yacimientos más importantes de las islas se encuentra en el sureste de Gran Canaria, La Fortaleza. En él se reúnen todos los aspectos arqueológicos que tenemos en esta isla. Tenemos el mundo funerario, con túmulos y cuevas funerarias, tenemos hábitat, tenemos casas y cuevas de habitación, tenemos graneros, de ellos el más antiguo de la isla de Gran Canaria, y tenemos en la parte alta de la Fortaleza Grande un gran santuario donde no solamente había enterramientos, sino estructuras vinculadas a posibles ritos realizados por la población indígena. La investigación y los hallazgos encontrados en los últimos 7 años en este yacimiento han modificado la historia aborigen de la isla. Este monumento natural ya no se denomina la Fortaleza de Ansite. Ansite es el lugar donde los aborígenes se rinden el 29 de abril de 1483. Creemos que esa vinculación a Ansite fue interesada y es errónea. Creemos que Ansite realmente está posiblemente en los altos de Amurga. Creemos que la fortaleza siempre ha sido la fortaleza y posiblemente de ser algo puede estar vinculado a Umiaga, ¿no? Que es la gran montaña sagrada que tenían los aborígenes. Y con las vistas del Teide se creía que vivía Bencomo, uno de los últimos menseis de Tenerife. Sí que es cierto que de forma tradicional se ha considerado que esta cueva era por lo menos de su propiedad. La cueva Bencomo es uno de los yacimientos más singulares de la isla. Los distintos acondicionamientos que se realizan tanto en la entrada como al interior. Nosotros no hemos encontrado evidencias tan claras de un acondicionamiento de la cueva para hacerla o más habitable o más accesible. Los aborígenes creían en un ser supremo, en el creador del mundo que habitaba en el cielo. De ahí que la religión y la astrología fueran de la mano. Así se demuestra en el Risco Caído en Gran Canaria. Aún está en estudio. Existe la hipótesis que fue un lugar sagrado relacionado con la fertilidad o con el calendario agrícola. Uno de los hallazgos religiosos más importantes se descubrió en La Gomera. Es el Alto de Garajonay. Está situado lejos de la civilización, casi en el centro de la isla. Que es destacado precisamente por ser cabecera, digamos, el lugar más importante dentro del sistema de culto de los antiguos gomeros.
como el lugar donde se sacrificaban sobre todo animales, ¿no? Consiste en dos estructuras bastante grandes, de carácter cultural, que fueron datadas, la primera entre el 340 y el 600 después de Cristo, y la segunda entre el 900 y el 1160. La lengua de origen bereber, el guanche, es un idioma ya en desuso, pero a lo largo de la geografía canaria encontramos vestigios de cómo se comunicaban. Se han localizado numerosas pinturas y en la fortaleza se investiga restos de una posible escritura. También se han descubierto grabados rupestres. Los de La Palma son únicos porque están ejecutados con la técnica del picado. No sabemos por qué, la verdad es que es difícil entender cómo en unas islas pues bastante cerca unas de otras, este tipo de grabados, espirales, círculos, semicírculos concéntricos, gret, solo aparecen en La Palma. Nos encontramos en Belmaco, que es un yacimiento que no solo es importante por la estación de grabados rupestres, sino también fue una cueva de habitación. El océano Atlántico guarda en sus fondos mucha historia. Se han localizado restos romanos entre La Graciosa y Lanzarote, también en la costa de la isla de Lobos. Además de investigar todo este legado, es muy importante preservarlo. Canarias cuenta con 15 museos arqueológicos. El más antiguo se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. Desde que se funda en 1879, el museo ha sido el lugar en donde se han depositado todos los restos arqueológicos de la isla de Gran Canaria que se han ido hallando. Además, también desde esas fechas el museo ha reunido cualquier publicación que haga referencia al archipiélago canario. Por lo tanto, es un lugar de referencia para conocer algo sobre la isla de Gran Canaria y sobre el archipiélago. También disponemos de 9 parques arqueológicos, una cifra que aumentará en los próximos años porque ya se trabaja en la apertura de 2 en La Palma, 1 en Tenerife y otro en Lanzarote. Uno de los parques arqueológicos más completos es la Cueva Pintada en Gran Canaria. Esto no es solo una cueva, sino que la cueva es el elemento central de más de 4.000 metros cuadrados recuperados con 60 estructuras, y que estamos hablando de un fragmento, ¿no?, de ese agándar prehispánico y de un caserío de esas dimensiones. Es algo que llama muchísimo la atención. Lo más relevante de este conjunto es la cueva pintada por su ornamentación, es decir, ese friso que recorre, ¿no?, toda esa cámara y que constituye pues un conjunto de motivos geométricos. Es importante que todo lo descubierto hasta ahora se divulgue. Los museos y parques arqueológicos cumplen esa misión, no solo con los estudiantes, sino también con los turistas. Llevamos ya algún tiempo trabajando con los compañeros de turismo, de la Consejería de Turismo, y en breve pondremos en marcha una oferta arqueológica. En El Hierro ya cuentan con rutas arqueológicas guiadas, lo realiza una empresa pública. El Tacoror se cree que era un lugar de reunión donde venían los aborígenes y era un lugar donde se tomaban decisiones. Hay quien dice que incluso se hacían juicios. Hay 2 concheros, este es uno de ellos. También se le llama como el taller, donde se cree que se partieron estas piedras, se utilizaron como cuchillo. Nos encontramos en el panel más significativo de los letreros. Aquí vemos un pez, luego están algunos geométricos, círculos con líneas en el interior. Canarias cuenta con un gran patrimonio arqueológico, pero bajo esta tierra queda mucha historia por descubrir. ¿Han visto ese reportaje de Jessica Díaz sobre el valor incalculable de nuestro tesoro arqueológico? Queremos hablar más sobre este asunto con Marco Moreno, que es arqueólogo y que está al frente de la gestión del Centro de Interpretación de la Fortaleza, que es de hecho uno de los recursos, de los grandes recursos históricos monumentales de la isla de Gran Canaria. Y ya lo vimos en el reportaje. Señor Moreno, muy buenos días. Buenos días, Marta. Gracias por estar con nosotros esta mañana, en un día en que hablamos de arqueología, y yo no sé si los canarios somos conscientes realmente del valor que tienen pues los restos arqueológicos que hay en islas, por ejemplo, como Gran Canaria, que es uno de los lugares con más yacimientos de toda Canarias. Yo creo que no, hombre, creo que la tendencia está cambiando y cada vez la gente le gusta más o quiere conocer más su pasado y visita más estos lugares, ¿no? Pero es verdad que en tiempos pasados, en 50, 100 años, apenas eran hitos en el paisaje que apenas se le hacía caso, ¿no? No como en otros lugares donde hace 200, 300 años ya los monumentos romanos o más antiguos se les tenía en consideración.
La administración pública en los últimos años está haciendo un esfuerzo grande, sobre todo en Gran Canaria, ¿no?, en traer este pasado, traerlo al presente y hacerlo y presentarlo a la sociedad. Y en eso estamos, y creo que cada vez sí hay un poquito más de interés, pero va poquito a poco. ¿Y de qué ha dependido que en islas, por ejemplo, como Gran Canaria se hayan encontrado tantos yacimientos y en otras islas menos? ¿Esto depende del nivel de conservación o se debe a otras cuestiones? Hay son 2, 3 elementos los que caracterizan que la arqueología de Canarias sea diferente, o de Gran Canaria sea diferente. Es la monumentalidad, es decir, las estructuras son muy grandes, muchas de las poblaciones actuales se mantienen o crecieron al calor de esos antiguos poblados, Gáldar, Aruca, Agüimes, Telde, se asientan sobre ese patrimonio arqueológico, con lo cual lo tienes presente. Y después la isla de Gran Canaria no es la que más patrimonio arqueológico tiene. Fuerteventura tiene mucho más, Tenerife posiblemente tenga mucho más, La Palma tiene mucho más. Lo que esa monumentalidad sí lo ha hecho más presente. Además, las instituciones, como ya decía el propio el documental, el Museo Canario lleva casi 120 años gestionando y promocionando el patrimonio arqueológico. También, de alguna forma, las instituciones en Gran Canaria han propiciado que ese patrimonio sea más visible y lo tengamos más en cuenta, ¿no? Pero creo que todas las islas tienen un gran patrimonio y todas las islas tienen 1 o 2 yacimientos que son estrellas, han salido perfectamente reflejados en el audiovisual, que son merecedores de ser visitados y de invertir en ellos para que nosotros, los canarios y la gente que viene de fuera los conozcan. ¿Y queda algo por descubrir o ya se ha descubierto todo? Pregunta así de pocos expertos en arqueología. ¿Queda algo todavía por descubrir en Canarias? Yo espero que sí, si no nos quedaríamos los arqueólogos sin trabajo, ¿verdad? Pero no, sí queda. Más que por descubrir, en el hecho sí que la gente piensa que los arqueólogos vamos descubriendo, queda mucho por hacer, quedan muchos yacimientos por proteger, quedan muchos yacimientos por estudiar y muchos yacimientos por poner en uso, es decir, que la gente pueda visitarlos y conocer qué pasó en ellos, ¿no? O a través de ellos conocer la historia de una comarca o de una isla por entero. O sea, queda mucho trabajo por hacer. Y sobre todo queda mucho de una forma de organizar todo ese patrimonio de forma que no se pierda, no solamente porque agresiones humanas, sino en la propia naturaleza. Estamos en islas que la erosión está ahí y pueden desaparecer ya que porque estén en montañas, porque estén en el fondo de un barranco, porque el grabado se erosiona la piedra y se viene abajo. Ya hay mucho trabajo por hacer para que este patrimonio dejarlo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Claro, porque el patrimonio arqueológico tiene evidentemente pues una enorme trascendencia cultural, social, pero también, y se va demostrando en otros países y comienza ya aquí en Canarias, pues económica, turística, ¿no? Sí, hombre, creo que no podemos separarlo. También es verdad que son elementos, el patrimonio arqueológico son elementos no renovables, es decir, si tenemos un exceso de uso, por llamarlo así, pueden degradarse y no volver a recuperarlo. Por lo tanto, es importante evaluar la capacidad de carga de estos lugares y cuántos turistas, cuántas personas pueden visitarlo, sean de aquí o sean de fuera. Pero sí es verdad que es importante, creo que, tener otra cara de que el sol y la playa. Creo que las administraciones llevan muchos años trabajando en esa idea y el patrimonio arqueológico es quizás donde mejor se sustente, ¿no?, ese principio, ¿no? Tenemos un pasado muy interesante. Hay que pensar que mientras en Europa está en el Renacimiento, aquí se está viviendo casi en la Edad de Piedra, para que la gente nos entienda, y eso es muy llamativo. Y nuestras pintaderas, nuestros ídolos, el mundo troglodita en las cuevas, yacimientos como los de La Gomera, La Palma, Sonsamas en Lanzarote, la Fortaleza en Gran Canaria, la Cueva Pintada en Gran Canaria, son bastante interesantes a las personas que nos visitan. Y de hecho, si miramos cifras, estamos viendo que somos ya una parte importante de ese turismo, ¿no? Que hay una parte que no solamente quiere sol y playa, sino quiere cultura, quiere gastronomía, quiere paisaje. Y los yacimientos, en su mayor parte, están metidos en un paisaje, es decir, en un barranco, en una ladera. Hay algunos que son urbanos, pero ese paisaje se hace mucho más atractivo si lo conocemos a través de la historia. Y creemos que, ya lo decía Miguel Clavijo, el director general de Patrimonio y Cultura, que están implementándose políticas donde turismo y patrimonio vayan de la mano. Esperemos que sea así y que en breve lo veamos. ¿Y qué puede encontrar un turista, un visitante que vaya a Gran Canaria y que vaya a la Fortaleza? Así, a grandes rasgos, porque imagino que tendría pues horas para hablar de lo que hay en la Fortaleza, ¿no? Sí, horas. Sí, realmente ahora hemos empezado hace 3 añitos con la gestión de este centro, que depende del Ayuntamiento de Santa Lucía. Es verdad que muchas administraciones se han implicado, la primera el Cabildo de Gran Canaria con las excavaciones, el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural con las investigaciones, con participaciones y lo que es la investigación
investigación pura y dura, y el ayuntamiento con lo que es la gestión del lugar, ¿no? Tenemos una afluencia de público digamos turística que está empezando ahora a subir, ya tenemos ya guías, visitas además concertadas. ¿Y qué puede ver la gente? Pues la gente puede ver el paisaje primero de las Tirajanas, que es una gran caldera, que es un paisaje digamos que sobrecoge, ¿no? Por su belleza digamos paisajística, pero después hay un yacimiento que es donde podemos caminar sobre la historia, visitar sus cuevas, sus cuevas pintadas, ver el poblado de casas que estamos en estos años sacando la luz. Todo esto acompañado del centro de interpretación, donde tenemos materiales originales, tenemos audiovisuales, tenemos una parte interactiva a través de nuevas tecnologías que permite hacer al visitante en varios idiomas, claro, hacer cercano una historia que para ellos es bastante exótica. Y hablabas de nuevas tecnologías, Marco. ¿Hasta qué punto la nueva tecnología que se va incorporando además con fuerza a la arqueología también, lo vemos en otros países, lo vemos también en Canarias, es fundamental para atraer a más visitantes, para que puedan entender mejor, interpretar mejor qué es de lo que se trata el terreno en el que pisan? Es vital, tú lo estás comentando, es decir, tenemos que hacer que el visitante comprenda, entienda, a veces no tienen tiempo para mucho, de forma rápida lo que nosotros queremos mostrarles, ¿no? Hoy en día es una sociedad en la que todo el mundo en el móvil tiene pues sus redes sociales, tiene vídeos, puedes hacer fotos, puedes enviarlas. Es fundamental trabajar con esas nuevas tecnologías para el disfrute e incluso la comunicación que hagan los propios visitantes, ¿no? Entonces todo lo que son redes sociales, trabajar con realidad virtual, realidad aumentada, temas de drones para la documentación de los propios yacimientos y visibilización de los mismos, es importantísimo. Y la arqueología siempre se ha caracterizado por todas las tecnologías que puede utilizar y puede, digamos, aprovechar de incorporarlas muy rápidamente en su bagaje, ¿no? en su caja de herramientas, ¿no? El carbono 14 es un ejemplo, salió, poco menos que nadie sabía para qué servía y fue la arqueología quien lo aplicó digamos, en su disciplina, ¿no? En su metodología, en su método de trabajo. Entonces creemos que es obligado hoy en día renovarse o morir, ¿no? Como dice la frase. Bueno, pues visita obligada al centro de la fortaleza en cuanto a pues arqueología en Canarias. Le agradecemos muchísimo a Marcos Moreno que haya estado con nosotros, que es precisamente arqueólogo y gestor de ese centro de interpretación de la fortaleza. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. A ustedes por el interés.